todos los asuntos que pasaban dentro de la iglesia. Y ahí es donde surgen todas estas cosas. Pero vamos a entrar en detalle cómo es que llegamos a esta situación. En ese tiempo, en ese momento, en el año 300, 400 y todos esos detalles, crecieron la categoría de obispo. Ahí es donde se desarrolló la palabra, no solo la palabra obispo está en la palabra, sino el cargo de obispo. Se desarrolló en gran manera. En ese momento también se desarrolló la posición de papa y la autoridad de lo que estaba comenzando a conocerse como la Iglesia Católica Romana. Ahí en ese momento surgió. Recuerde esto, que estamos hablando que por fuera estaban siendo atacados o perseguidos por el Imperio Romano, y por dentro estaban las herejías. Entonces aquí entra, mire, poco de historia para entrar en lo que queremos. Muchos papas y obispos trataron de espiritualizar el periodo de la historia en el que ellos se imaginaban, mire, el reino de Dios. Ellos creían que la Iglesia Católica Romana era el reino de Dios y que iba a extender su influencia y su poder sobre toda la tierra. Y eso es lo que estaban haciendo. Cuando usted entra en la historia, que no vamos a hablar de eso ahora, esto es solo para entrar en detalle bueno, porque algunas iglesias tienen ancianos, no tienen pastores. Otros tienen obispos, no tienen pastores. Otros tienen pastores y no tienen obispos. Bueno, y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Me escuchó atrás? Porque si yo le pregunto, bueno, ¿y por qué algunas iglesias tienen obispo? ¿Y usted qué respondería? Bueno, yo no sé, el obispo es el esposo de la obispa, y no sé qué me diría usted. ¿Qué me respondería? Vamos, jóvenes, no se me duerma. ¿Qué me respondería? ¿Por qué algunas iglesias tienen obispo y por qué otras no? Por eso ve que ahora lo vamos a ver. ¿Sí me expliqué? Porque empezaron el poder regulador, el papado empezó a ejercer poder por todos lados. Pero vamos a entrar en detalle. Como algunas personas lo han mencionado, ¿verdad? Personajes como John Wycliffe o John Huss, ellos trataron de liberar a la Iglesia Católica de muchas cosas, de los vicios que tenía. Vicios no de vicios, estamos hablando de fumar, beber, no, de aquellas cosas malignas que estaba metiendo y de las corrupciones, y de volver a las pautas que se originaron en los principios de la iglesia del Nuevo Testamento. También hombres como Martín Lutero, como Zwingli, como Juan Calvino, John Calvino y Juan Knox. Escuche esto, recuerde que estamos viendo el desarrollo rápidamente. El papado empezó a ejercer dominio por todos lados, pero surgieron este tipo de personas y dijeron, momento, el papa no es la cabeza de la iglesia. ¿Me escuchó? Y entonces dijeron, todos estos hombres se levantaron y dijeron, no, Cristo es la verdadera cabeza de la iglesia y no el papa. Y eso obviamente que les costó mucho, pero hoy en día usted puede gritarlo allá afuera, puede gritarlo acá, donde quiera, pero en el tiempo de ellos no era así. En el tiempo de ellos peligraba la vida. Y algunos como ellos, John Huss, algunos como ellos sí sirvieron de antorcha, los quemaron. Entonces eso, pero algunos se levantaron y dijeron, no, la iglesia no, el papa no es la cabeza, y las escrituras es la verdadera base de la autoridad espiritual, no es el catecismo o cualquier otra cosa que cualquiera inventa, lo mencionaban ellos, y no la tradición de la iglesia, no, es otra cosa, solo la fe es esencial para la salvación, decían, y no las obras. Entonces obviamente se los echaron por encima, es decir, en contra. Ahora queremos hablar el punto, la naturaleza de la iglesia, el porqué de la iglesia. ¿Para qué usted está aquí, hermano? ¿Como iglesia? No me va a decir para ver cantar a los hermanos, no me va a decir eso, que lo voy a reprender y lo pongo en disciplina. No, yo no lo pongo en disciplina, el pastor lo pone. Pero no vaya a decir algo, por eso estamos acá para aprender. ¿Sí me explico? La naturaleza de la iglesia, el porqué de la iglesia. Estamos hablando como iglesia, no como persona. Usted tiene un propósito como persona. Póngame atención, deje el teléfono. Usted tiene el propósito como persona, pero como iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Sí me escucha? Vamos a ver algunos términos bíblicos aplicados a la iglesia. Aquel día me mencionaron algunos, mencióneme otro. ¿Qué términos se le dan al nombre a la iglesia? ¿Qué términos se le dan a la iglesia? Vamos. Asamblea, según lo que vimos, pero sí, y eso es correcto. Ahora la iglesia, en las cartas se menciona
congregación, pero en las cartas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo comparan? ¿Cómo los escritores comparan a la iglesia? Cuerpo de Cristo, dígame otro. Novia, otro. ¿Qué otro? Vamos, otros lectores de la Biblia o escuchadores de la Biblia, algo, hermano. Vamos ahí. Vamos a ver algunos rápidamente términos. ¿Se acuerda eso, verdad? Y esto era muy importante lo que mencionábamos, un grupo de ciudadanos reunidos con un propósito determinado, lo que significaba eclesía y lo que significaba Kyriakos es un grupo que pertenece al Señor, de donde la palabra kirk, ¿verdad? En otro idioma significa iglesia. Entonces, y Kyrios también por ahí andaba, y por eso es que recuerda que mencionamos que no está tan mala la gente cuando dice que esta es iglesia, bueno, esta es escuela, lo decíamos, pero el lugar, porque le pertenece al Señor, porque viene de la palabra del otro idioma de que significa Kyriakos, que es perteneciente al Señor, pero no entramos en eso, hablamos. Primero mencionaron, ¿qué mencionó por allá alguien? Mencionó novia, ¿verdad? Pero mencionó algo más. ¿Qué mencionó? Y aquí cuerpo, pero más adelante vemos el cuerpo. Aquí entramos con la palabra. Algunas veces cuando es iglesia se habla pueblo de Dios. Más adelante vamos a ver lo que el hermano mencionó acerca del cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. Vamos adelantando. La Biblia describe a la iglesia como el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios había creado a Israel para que fuera un pueblo para Él. Dios creó a Israel para que fuera un pueblo para Él. No vamos a ver esa cita bíblica porque creo que más adelante la vamos a mencionar. La iglesia está aquí. Sí, la iglesia es un pueblo convocado por Dios, incorporado en Cristo y habitado por el Espíritu Santo. Dios convoca, ¿correcto? Nos incorporamos en Cristo porque Cristo es la cabeza, el cuerpo, ¿verdad? ¿Y quién nos habita? El Espíritu Santo. Entonces vamos adelantando porque necesitamos ver. También se hace referencia, recuerdo el pueblo de Dios. Mire estos otros términos. También a la iglesia se conoce como creyentes. También se conoce como hermanos. Y también se conoce la iglesia como discípulos. Vamos, que no se lo olvide, por lo menos recuérdese de hermano, porque es mi hermano, pues. De algo se tiene que acordar. Si venimos el otro domingo y le preguntamos, hermano, ¿con qué se compara la iglesia en la Biblia? Algo tiene que decirlo. ¿Me dice amén? Sí. Vamos a ver. Otro lo que mencionaba el hermano allá. Cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno. Yo quiero que ponga mucha atención porque hay algo que llama, que más adelante lo voy a mencionar. El cuerpo es uno, ¿correcto? Y tiene muchos miembros. Así también es Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia, pero eso no es nada nuevo, ¿verdad? Sino que estamos haciendo como algo mencionado. También se menciona otra cosa con que se menciona, se compara a la iglesia, es templo del Espíritu Santo. Pero quiero que vea algo. La Biblia describe a la iglesia como el templo del Espíritu Santo. Y yo quiero que ponga atención a eso. Vaya a Corintios primero, 2 Corintios, por favor. Recuerde cómo describe la iglesia, a la Biblia a la iglesia. En esta parte, como templo, ¿de acuerdo? Dice la primera parte del versículo 16. ¿Lo tiene? ¿Lo tienen atrás? ¿Lo tienen los jóvenes? Vamos a ver. Dice el 16, el versículo 16, la primera parte. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo. Ahora yo quiero que me preste atención, hermano. Esto es muy importante lo que le voy a mencionar. Recuerde la palabra templo, que no se le olvide. ¿De acuerdo? Pero en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 16, el escritor está usando una palabra que se refiere a todo el templo, incluyendo los patios, incluyendo al santuario y incluyendo al lugar santísimo. Ahora entiende por qué el ambiente, cuando se habla de la influencia espiritual y por qué puede afectar a un creyente. ¿Me escuchó? En 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 16, la palabra templo está hablando de 3 partes. Está incluyendo el patio, que no vamos a entrar en detalle. Está incluyendo el santuario interior y está incluyendo el lugar santísimo, donde Dios manifiesta su presencia de una manera especial. Y en el patio cualquier tipo de persona entraba. ¿Me escuchó? En el patio cualquier tipo de persona podía llegar. Ya para pasar a las otras áreas ya habían unos requisitos. Y para llegar al lugar santísimo solo una sola persona podía entrar. Así que estamos viendo eso, hermano, por ser templo del Espíritu. ¿Cuántos templos del Espíritu hay acá? Vamos, no se me duerma. ¿Cuántos templos del Espíritu hay acá? Yo soy medio templo, hermano. ¿Y por qué? Es que estoy chiquito. No, ya. Usted es templo, hermano. Yo veía algo, allá veía una persona así hermosa, así rellenita. Y el otro estaba por ahí y le decía, ¿qué pasa contigo? Que te veo muy así, muy hermoso. Es que yo soy una mega iglesia, les. No agarró la idea, ¿verdad? Soy un mega templo. Por ser templo del Espíritu Santo son nada menos que la habitación de Dios. Somos la habitación de Dios, ¿correcto? El Espíritu de Dios no se limita, escuche, a llenar de poder a la iglesia para que sirva. No solamente para que sirva, sino que también el Espíritu Santo habita dentro de la iglesia. Amén. No solamente tenemos el poder para servir, sino que también Él habita en medio de nosotros. Hay otras descripciones que la Biblia hace conforme a la iglesia, y una de ellas es sacerdocio. La Biblia dice que somos sacerdocios santos, ¿sí o no? Vaya conmigo, 1 de Pedro, por favor. Vamos, jóvenes, abra su Biblia, viene a la iglesia, correcto, a estudiar la Biblia. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro, en el capítulo 2. ¿Lo tiene? 5, verso 5. Vosotros también que como piedra viva sed edificado como casa espiritual y ¿qué más? Sacerdocio santo. La Biblia, vamos hasta ahí, vamos porque necesitamos adelantar. La Biblia también habla que es la desposada de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la desposada? La comprometida, lo que decía al principio, en otras palabras, el mismo, el hermano y maestro, es la novia. Pero novia ya comprometida, es un término diferente, hermano, ya con el anillo lista para casarse. O sea, no es novia sin anillo, sino que ya hay con fecha y todo, ya al detalle estamos desde esa perspectiva. Y también la Biblia habla que la iglesia lo menciona en Juan capítulo 10 como rebaño, el rebaño del buen pastor. También en Juan capítulo 15 habla de la iglesia como los pámpanos de la vid verdadera. Ahora, ya vimos cómo lo menciona la Biblia a la iglesia, los nombres que le da. Ahora vamos a ver el carácter. El carácter. Escuche esto, a medida que la iglesia se fue expandiendo, fue avanzando, queremos ver acerca de que esta condición de legalidad y aceptación, cuando se hizo legal la iglesia en general y se aceptó, ya los cristianos no se perseguía. Entonces cada vez con el tiempo se fue convirtiendo más formal e institucionalizada.
Y entonces ahí entra un problema, y es que comenzó a desvanecer en el sentido de dependencia del Espíritu de Dios. Se dependía entonces de la institución, pero queremos entrar en detalles sobre eso. Si hacemos un énfasis con esto, hermano, escuche esto. Y al otro día una persona mencionaba algo, y es sobre cuando la gente crece. Tenemos que crecer en todas las áreas. Hacia adentro echamos raíces, ¿verdad? En la palabra de Dios. Correcto. Hacia adentro echamos raíces en el conocimiento de Dios. Hacia arriba nosotros crecemos en comunión con Dios. Y hacia afuera obviamente nos expandemos. Pero no queremos entrar en ese detalle, hermano. Pero hay algo, lo que sucede es que necesitamos depender del Espíritu de Dios. Pero muchas veces, obviamente hemos hablado acerca de los afanes y otra cosa, hermano, nos impide depender de lo que es el Espíritu de Dios, y dependemos más que todo de, si es posible, del puro conocimiento, que el conocimiento es bueno y correcto de la palabra de Dios, pero necesitamos depender del Espíritu, de la guía del Espíritu Santo. Pero vamos a ver la razón de la iglesia, el por qué la iglesia apareció. Y vamos a ver algo que yo decía, Señor, yo lo repasaba en esta tarde otra vez. Yo decía, Señor, ayúdame a poder ponerlo de la forma mejor, porque no va a hablar de una perspectiva de las razones por qué la iglesia está, hermano. Porque yo le decía al Señor, yo se lo he mencionado antes esto que le voy a decir, porque nosotros somos buenos para pedirle al Señor, ¿verdad? Y eso es correcto. Y le pedimos que haga esto y que haga lo otro, correcto. Pero cuando Él nos pide que nosotros hagamos algo, nosotros hacemos del oído sordo. ¿Sí me estoy explicando por acá? Y eso no debería de ser así. Porque nosotros sí, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, y está bien, y Él lo va a hacer. Y claro que sí, es su padre, y usted es su hijo o hija. Pero ¿y qué pasa cuando el padre le pide algo al hijo y el hijo no lo hace? ¿Sí me está escuchando, iglesia? Y lo digo porque quiero hacer esta parte, porque la razón de ser de la iglesia, aquí es donde entramos el por qué la iglesia está. El propósito por el que Dios le dio la razón de ser a la iglesia no era la intención de convertirse en otra unidad social más, formada por miembros que piensan diferente. Esa no era la idea de Dios. No era la idea de Dios el formar un grupo, una sociedad más que piensa diferente a las otras sociedades. No era la idea de Dios esa. Esta era la razón. La iglesia es una comunidad creada por Cristo para el mundo. Escúcheme bien, por favor, y que esto quede en su corazón. La capacitó con el don del Espíritu Santo para que pudiese cumplir con el plan y con los propósitos de Dios. Escuche esto, hermano. Y tocó este día, ¿yo qué culpa tengo? Así que por favor, se abrocha bien aquí el pantalón. Los que tienen pantalón, los que tienen falda también. ¿Usted qué entiende por un mandato? ¿Y por qué no obedece? Vamos atrás. ¿Usted qué entiende por un mandato? Y se la di yo. Vamos atrás. ¿Qué entiende por un mandato? Está conmigo, se me fue, ¿verdad? Que el propósito no se cumple. ¿Qué pasó, Señor? Usted se recuerda el propósito. La iglesia es una comunidad creada por Cristo Jesús para el mundo. La capacita con el don del Espíritu Santo para que pudiese cumplir con el plan y los propósitos de Dios. Y viene Jesús y da un mandato. Y a usted le importa un comino, tilde, jota y todo el mandato. ¿No le da pena? No me da, hermano. ¿No le da vergüenza? De verdad, hermano, escúcheme esto. Yo se lo puedo poner más suave. Lo que usted sabe que a veces nosotros interactuamos y todo. Pero no le da pena, hermano, joven.
Usted que se dice cristiano, déjenme los teléfonos por favor, que me voy a poner serio ahora. Es que esto es serio, hermano, de verdad. ¿No le da pena? ¿Qué es un mandato? ¿Y por qué desobedece los mandatos del Señor? Está conmigo en esta tarde y tocó hoy. Yo no me quiero meter en el detalle. Le dije, Señor, ¿qué pasó acá? Aquí vamos con la ayuda tuya. ¿Sí me estoy explicando? Y lo repasaba por la tarde antes de venir por acá. Yo decía, Padre, esto está interesante. El mandato no es una sugerencia si quiere ir a evangelizar. Vamos atrás, me está escuchando, ¿verdad? Y más aquellos que nos creemos espirituales. Sí, aleluya, amén, gloria a Dios. Más ellos que nos creemos con conocimiento. Si me estoy explicando, por favor, yo quiero que eso lo tome serio, hermano. Por favor. Vamos, jóvenes, tómelo serio. Entonces, no es una sugerencia. If you want, you can go. Nope. Si le gustaría, puede ir. Nope. Es un mandato. Es un mandato. Ahora, ¿cuál es mi compromiso con Dios? Señor, ayúdame a cumplir. En grande o en pequeño, ayúdame a cumplir ese mandato. De una u otra manera, aunque sea de esta otra manera, ayúdame a cumplir con ese mandato. Porque yo quiero obedecer los mandatos de mi Señor. Hablaba con una hermana cuando venía, la hermana, no la vi. Me dice, y ella me explica, ¿verdad? Y la razón es justificable. De repente me dice, pero en la escuela alguien es testigo que yo aún a él le pido tratados para dar en la escuela. ¿Sí me está escuchando? Porque entendemos, pero el punto es cumplir con el mandato. Yo le preguntaba a un niño allí y le dije, no te vi evangelizando, yo a ti sí, me dijo. Y le dije, ¿dónde? Para ver si era verdad. Me dijo, estabas por tal lugar, en tal lugar. Le dije, era verdad. ¿Y usted dónde estaba? Al otro lado. Y yo queriendo ver a los de la otra ciudad por allá, y me cruzaba para un lado, para otro. No, pero ellos sí me estaban viendo a mí. Es muy interesante, hermano. Entramos en estos detalles porque es parte de la misión suya y mía, porque usted es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia, por eso es que lo mencionamos. No vamos a ver el versículo porque ya usted lo sabe. Y entramos, la iglesia está llamada también a ser una comunidad ¿qué? Pero al momento de la alabanza está con los ojos más pelados que el búho. Es una comunidad llamada a adorar, pero con la mano en la bolsa. Es difícil. La iglesia es una comunidad que está también llamada a adorar. Adorar es esto, mire, va en este punto, pero con una actitud corporal, obviamente, no vamos a entrar en eso. En realidad, reconocer el valor de aquel que recibe el honor especial, en este caso Jesucristo, ¿verdad? Y que también está de acuerdo con este valor. Es decir, yo reconozco que Él tiene un valor especial y yo estoy de acuerdo con ese valor que Él se merece. La iglesia está llamada a eso. Primero, a cumplir un mandato. Después, a estos detalles. Y continuamos. La iglesia está llamada también a ser una comunidad con una preocupación y una responsabilidad social. Y yo meditaba de nuevo repasando esto, sobre lo que el hermano Edwin habló el jueves. Ayer fue cuando fue el hermano Edwin, Padre Santo. Los 2 días, pero ayer fue que habló él acerca de la ayuda que se envió hacia Guatemala. Ayer, anoche en la vigilia. Y yo meditaba, me recordaba cuando estaba repasando esto, lo que él había hablado el día anterior. Y el ministerio de Jesús se caracterizó por una amorosa compasión por los que sufren y carecen en todo el mundo. Yo no puedo decir que tengo compasión y no ayudo. Iglesia, ¿me escuchó? Usted no puede decir que tiene compasión y no ayuda. Porque entonces podrá tener otra cosa, pero no compasión. Avanzamos. Una tercera razón de ser la iglesia es convertirse en una comunidad edificante. Escuche esto es tremendo.
En la evangelización, la iglesia se centra en el mundo, va y alcanza al mundo. ¿Está conmigo? En la evangelización así es. En la adoración se centra en Dios. Escuche esto, la evangelización, vamos para el mundo a evangelizar el mundo. En la adoración nos centramos en Dios y en la edificación nos centramos en nosotros mismos, porque acá nos estamos edificando nosotros mismos. 3 cosas y avanzamos sobre esto, hermano. La organización, aquí entramos acá. ¿Por qué una iglesia tiene obispos? ¿Por qué otra tiene pastores? ¿Por qué otra solo tiene ancianos y no tiene pastores? ¿Por qué una solo tiene obispos y no tiene ancianos? Vamos a ver la organización de la iglesia de acuerdo a la Biblia. Vamos rápidamente sin entrar en detalle. ¿Qué es la diferencia entre un organismo y una organización? ¿Alguien me puede ayudar? Organismo, ¿qué es un organismo? Algo que está organizado, hermano. No, ¿qué es un organismo? Algo que es vivo, que se reproduce. ¿Qué es una organización? No me va a decir algo que no se reproduce. No, no me va a decir eso. No. ¿Qué es una organización? Una institución, un grupo de personas que tiene una estructura, ¿verdad? Va ahí por una forma. Entonces, de esa manera, vamos a entrar. ¿Y la iglesia qué es? ¿No es organización? ¿Es organismo o es organización? ¿Es organismo o es organización? Organización dice por acá, ¿quién de más? ¿Qué es? Organización. ¿Y por acá? Ya entraba en duda. ¿Cómo así? Esa es la cosa. Ya vamos a ver, hermano, qué es lo que pasa. Organismo, ¿verdad? Que es un ser vivo. La iglesia, ¿verdad? Ya vamos a mencionarlo. ¿Es correcto? Es una pregunta. ¿Es correcto entender a la iglesia como un organismo, algo que tiene y engendra vida, o como una organización, algo caracterizado por las estructuras y la forma? Nosotros estamos estructurados. Si no hubiera un solo revolú aquí, un solo desorden, si no hubiera una estructura, todos quisieran ser cabeza acá. No es que todos aquí son los que mando más. Pero Dios ha establecido una forma. Vamos a adelantar. Por ejemplo, la iglesia, mencionamos, ¿verdad? La pregunta, para entrar más adelante la vamos a responder. Pero entramos en esto, organismo o organización. La iglesia no tuvo diáconos al principio hasta que fueron necesarios. ¿Me escuchó? La iglesia no tuvo diáconos hasta que se llegó la necesidad que hubieran. La iglesia no tuvo ujieres hasta que se es necesario. Es eso. Y continuamos un detalle sobre esto, hermano. Más tarde se añadieron obviamente las diaconisas y en el Nuevo Testamento hay lugar para muchas cosas de manera que todas las necesidades se satisfagan. Más adelante vamos a avanzar porque queremos cubrirlo. Ahora, las principales formas de gobierno, aquí es donde vamos a ver si es organismo, si es que estructura y toda la cosa. Y vamos a ver por qué algunos tienen obispos y otros no lo tienen. ¿De dónde reside la autoridad de la iglesia? ¿Quién se la dio? Ahora, pero espere. ¿De dónde reside la autoridad de la iglesia y quién tiene derecho de ejercerla? No, aquí la iglesia, nosotros. ¿Quién tiene derecho de ejercerla? ¿La tiene derecho de ejercer el diácono o tiene derecho de ejercerlo el pastor? Y como nosotros somos una iglesia que estamos gobernada, tenemos una forma de gobierno, pastor y diáconos así, el pastor. Pero estas iglesias que no tienen pastor, tienen ancianos nomás. Y es bíblico, lo vamos a ver. Pues ese es el detalle. Por eso es que la pregunta es: ¿de dónde reside la autoridad y quién tiene el derecho de ejercerla? Recuerda, y vamos a adelantar, cuando Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, no llama a los pastores, llama a los ancianos. Eran los que lideraban. Vamos adelante.
Cristo, ¿verdad?, es la cabeza de la iglesia, estamos claros. Ha dispuesto el control de su iglesia sobre la tierra, que sea confiado en orden y de funciones, funcionarios conocidos, mire esto, como obispos. Ya vamos a ver, la palabra lo menciona, a quienes se consideraría como los sucesores de los apóstoles. Estaban los apóstoles y luego la Biblia menciona que si alguno en el obispado, buena obra desea. Y todo el detalle, no vamos a entrar en detalle. ¿Qué tiene que ver con presbítero y anciano esa palabra? Ahora, se percibe a Cristo como la cabeza de la iglesia y los que son escogidos, cuando se habla, escúcheme esto, de ancianos o la otra palabra que es presbíteros, que es supervisor. Ese tipo de gobierno, esas iglesias que se dejan gobernar por ancianos, generalmente los eligen. La iglesia los elige. Nosotros no estamos gobernados de esa manera y no estamos equivocados, estamos bien. Solo estamos viendo que tampoco aquellos están equivocados. ¿Sí me está escuchando? Cuando usted vea que una iglesia está gobernada por ancianos, ellos también están dentro de la palabra de Dios. Es eso lo que queremos ver para ser representantes de la iglesia. Y otro detalle, siempre se debe de reconocer y honrar a Cristo como la cabeza suprema de la iglesia. El ministerio de la iglesia. Y hablamos sobre los sacerdocios, los creyentes, ya lo mencionamos. Quiero hablar sobre dos cosas que más adelante menciona sobre la iglesia. Y es Pedro obviamente describe como un sacerdocio santo. Juan describe a los creyentes convertidos en reyes con poder real, como un sacerdote, ¿verdad? Para servirle a Dios, según Apocalipsis, puestos y funciones dentro del ministerio. Vamos a ver los puestos que habla la Biblia dentro de la iglesia y los ministerios, porque la Biblia no habla de ministerio de alabanza, pero gloria a Dios que en el Antiguo Testamento sí se habla de músicos y cantores. Amén. Y las necesidades se van llenando y van surgiendo algunas actividades de acuerdo a la necesidad. Recuérdese que al principio no habían diáconos, pero surgió la necesidad que hubieran diáconos y el Señor instituyó o estableció diáconos. Entonces, puestos y funciones dentro del ministerio, y aparece ahí el versículo clave, ¿verdad? Los creyentes, escuche, que dependen de que el Espíritu los capacite y obre a través de ellos, pero la obra, los creyentes dependen de eso, pero la obra del Espíritu está a disposición de todo creyente. Esto quiere decir que el Espíritu Santo lo puede capacitar a cada uno de los que estamos acá. Está a disposición suya. No es solamente del que hace una actividad dentro de la iglesia. El cargo de pastora, escúchame aquí, parece coincidir con la posición bíblica de obispo, también con la de ancianos o de ambas. Vamos a ver un versículo bíblico, no todavía. Vea conmigo Hechos 20:17. Vamos rápido, si tiene su Biblia, ábrala por favor. Hechos 20:17. Dice la palabra del Señor, hermano. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vea el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Escucha la palabra rebaño. ¿Quién tiene un rebaño? Un pastor. Pero luego sigue diciendo, mire, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por obispos. Y continúa diciendo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces un obispo sí puede apacentar la iglesia del Señor. Entonces un obispo sí puede desempeñar la función de un pastor. No se me enfoque en que un obispo haya en el ambiente del otro. Estamos hablando la palabra correcta. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, continuamos en esta, para llegar a lo que queremos, para avanzar. Y mencionábamos Hechos 20:28, hermano. El uso más amplio que se le da hoy al término pastor, escuche esto muy interesante.
tiene que ver con la persona que tiene la responsabilidad espiritual y la supervisión de la iglesia. El pastor tiene la responsabilidad espiritual de cada uno de los que estamos en la iglesia. Y no solamente tiene la responsabilidad espiritual, sino que tiene el detalle de estar supervisando la iglesia local. Es decir, cómo está la iglesia, de qué se está alimentando, de qué se está nutriendo, de qué está haciendo falta. Al pastor le corresponde con esa responsabilidad. Y hay algo que todo pastor genuino tomará seriamente, hermano. Todo pastor genuino va a tomar seriamente la obligación de instruir a la iglesia, de instruir al rebaño de Dios. El que no es genuino, el que lo hace por el dinero, le va a dar igual. Pero todo pastor genuino va a tomarlo seriamente, el de instruir o tomará de instruir el rebaño de Dios. Debe guiar al pueblo con el ejemplo. ¿Sí me expliqué? Entonces, esto estamos hablando de una manera general. Otro oficio o función ministerial está asociado con la iglesia local, y otro oficio es el de diácono. Y se describe el servicio, ¿verdad?, que normalmente desarrolla dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver las ordenanzas de la iglesia. ¿Qué es una ordenanza? No me va a decir lo que decíamos al principio, como sería unos momentos. Un mandato, no es un mandato. ¿Qué es una ordenanza? Que viene la palabra orden, pero algo que ha sido. ¿Qué es una ordenanza? Vamos, estudioso, dígame algo. Obedecer, tiene que ver con obedecer, tiene que ver con algo que ha sido instituido. ¿Cuáles son las ordenanzas que la iglesia ha instituido? O de la iglesia. Mencióname una. Ser obedientes. Mencióname otra. Ordenanzas que la iglesia, de la iglesia. Congregarse. Bautizarse. Ahí entramos más en detalle. Hay dos ordenanzas que han sido para la iglesia o de la iglesia. La número uno es, se ha hablado mucho, no entramos en detalle, es bautizarse. Y la otra es celebrar la cena del Señor. Los tres aspectos principales, escuche esto, se deben entregar. Los pastores son, vea, que se deben entregar los pastores son los tres aspectos que un pastor a los cuales se debe de dar. Número uno es el gobernar, y el gobernar bien. Número dos es el cuidar a las ovejas, a la grey. Número tres es el instruir. Y ahí están los versículos, pero vamos a adelantar sobre las ordenanzas. Primera ordenanza es algo que lo ordenó el Señor para la iglesia. Y como usted es el parte de la iglesia, ¿sí me explico? Es algo con lo que tiene que cumplir. Y vamos avanzando. Esto ya lo hemos hablado, hermano. El bautismo como la cena del Señor sirven como una señal externa y visible de algo que ha pasado dentro de mí. Así es. Lo que es el bautismo, el celebrar el bautismo, el hacer el bautismo o llevar a cabo el bautizo, es manifestar algo de que ha sucedido dentro de mí. Ya lo hemos hablado y vamos a finalizar acá. Sobre la segunda ordenanza, la cena del Señor, es otra de las ordenanzas. Ahora escúcheme, ¿y usted por qué no recibe la cena algunas veces? Si es algo que el Señor ha ordenado, o no, si es algo que para que la iglesia participe. Y usted me va a decir muchas cosas, si tiene razón quizás o no las tenga. No estamos hablando de una u otra manera, sino escúcheme esto, hermano. La iglesia del Señor es una ordenanza. La segunda ordenanza es eso, o lo que le llaman la Santa Comunión. En inglés se escucha mucho esa palabra, the Holy Communion. Es lo que se usa para mencionar sobre la cena del Señor, más comúnmente. Y el bautismo, en el bautismo el nuevo creyente testifica, ¿verdad?,
que fue sepultado, que el pecado lo ha dejado y que anda en nueva vida. Pero con la cena del Señor, cuando participa de la cena del Señor, está participando en la memoria de Él. ¿Ve la diferencia? Bautismo, me identifico allá. Cena, conmemoro algo, hago en memoria de alguien. Y ahí están las citas bíblicas, no lo vamos a tocar. El tiempo es una bendición. Y cerramos acá. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuanto a la cena, mire, póngame atención a esto. En la cena del Señor sí nos ponemos iguales en todo. Comemos el mismo pan y bebemos el mismo vino. Ahí es donde nadie es más que nadie, porque todos estamos participando de lo mismo. Usted tiene que ver un significado tan tremendo en eso. Cuando Jesucristo lo instituyó, esa era una de las razones. Y usted no es más que nadie, porque está bebiendo el mismo vino que estoy bebiendo yo, aunque tenga más conocimiento. ¿Me está escuchando? Aunque predique mejor y tenga más unción, si queremos verlo de esa manera, pero está comiendo el mismo pan que yo estoy comiendo. Eso Jesucristo ya lo preveía de antes. Por eso es que habla de la coinonía. Ahí se usa la palabra comunión, coinonía. Ahí es donde la situación se vuelve igualitario para todo. No importa si usted se convirtió ayer, se bautizó ayer y hoy participa de la cena y yo tenga 10 años de convertido. Ahí estamos igual. Aunque a veces unos agarran 2 panes más que otros, ¿verdad? Pero ahí es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí gloria. Otros tienen un vasito, gloria a Dios por eso. Quisiéramos todos tener un vasito con jugo poderoso. No estamos hablando de la igualdad que Jesucristo institucionalizó, puso, donde en la cena del Señor, por mucho que alguien haya hecho o menos, si está arrepentido, bautizado, participa del Señor igual que los demás. Y eso es algo glorioso, hermano, algo de verdad grande. Terminamos. Lo que hablamos de coinonía, terminamos por acá. No queremos hablar sobre eso porque los católicos dicen que convierten el pan y el vino en alguien. Ahora, escucha esta declaración, hermano. Ningún humano, nadie tiene el poder sacerdotal de efectuar una conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre. Nadie. Que se dejen de inventos. Porque ningún ser humano tiene ese poder de convertir un pedazo de pan en el cuerpo de Jesucristo, ni una taza de vino en la sangre de Jesús. Eso no es así como no sé por qué siguen con eso. Y aquí cerramos. Los cristianos de hoy deben tomar en serio la insistencia y la instrucción de la Biblia en cuanto a las 2 ordenanzas, el bautizo en agua y la Santa Cena o la Cena del Señor. Y debemos de alegrarnos o regocijarnos que su significado sigue siendo tan importante y aplicado como lo fue al principio de la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Sigue teniendo la misma importancia. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Recuerde la iglesia del Nuevo Testamento. No se le olvide algunos detalles que hemos recalcado en este lugar. Así que en este momento vamos a dejar a nuestro pastor José Llanes para que él prosiga con la ayuda del Todopoderoso. Aleluya. Dios le bendiga a todos, hermanos.